y podemos decir y hemos certificado que esta prueba es válida, que puede ser usada en el país por todas sus virtudes, no solamente de especificidad y sensibilidad ya demostrada en los estudios que hemos hecho aquí localmente, sino también el aval internacional que tiene establecida, que ha sido incluso ya solicitada su aprobación a la FDA. Así, el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, presentaba el pasado 11 de agosto del 2020 el TheraSystem, una tecnología israelí para detectar el COVID en 20 minutos mediante el aliento, con un 95% de especificidad, según aseguran sus inventores. Pero veamos qué hay detrás de estos dispositivos por los que, un mes después, la administración entrante, a cargo del recién destituido ministro Plutarco Arias, pagó casi 400 millones de pesos mediante un contrato de excepción como proveedor único a la compañía United Healthcare, UTN, representante en República Dominicana de Thera Group, los desarrolladores israelíes. Primero, que esta empresa es participada por el gobierno israelí. Esto no es una empresa netamente privada, es una empresa participada con el modelo que tienen allá de un instituto de tecnología del ejército que es parte del proyecto. Entonces, el aval que viene es del gobierno israelí. Segundo, que es una empresa de tecnología de punta que hizo un startup. Es como el caso de la ivermectina. La ivermectina, no hay ningún estudio que valide el uso de la ivermectina, sin embargo, hoy se están publicando estudios de 12.000 individuos donde el 99% se recuperaron con ivermectina. Sin embargo, en FDA lo obtuvieron hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque es una tecnología nueva, es un virus nuevo, la gente no lo conoce. Because of the COVID, they do an application of the system to detect the COVID. This started 2 years ago. Yeah, but not in the COVID world. It was for egg gender detection. And on March, we started last year to work on COVID. So this company starts evaluating the process of why the virus, which is composed by water, the terahertz systems are in the same range of frequency as water does. So it's very easy to detect for terahertz the presence of the water humidity and the presence of the COVID, which is basically water. En un lenguaje menos técnico, la prueba en uso es muy similar a la de los alcoholímetros y, según sus promotores, es capaz de realizar un diagnóstico del virus de manera precisa y rápida. El usuario respira en un tubo y espera unos minutos por los resultados, mientras el dispositivo distingue entre miles de compuestos gaseosos en la respiración. Como el método aún se encuentra en sus etapas de testeo, no ha sido aprobado por entidades reguladoras como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, o el Consejo Nacional de Bioética en Salud, CONABIOS, pero sí consiguió el marcado CE para poder comercializarse en países de la Unión Europea. Mientras tanto, de este lado del charco, ya la República Dominicana desembolsilló 352.500.000 pesos para su aplicación en aeropuertos y polos turísticos. Pues realmente nosotros entramos en contacto con el tema con la administración pasada y en algún momento también recibimos una visita posterior a eso, investigando de parte de nosotros más el tema de las autoridades diplomáticas en el país del gobierno de Israel. Que acompañaban un poco el tema de la tecnología, que nos pareció, vamos a decir que si lo auspicia el país, nos pareció con credibilidad y nos dio credibilidad porque siempre hemos tenido grandes colaboradores, especialmente de los funcionarios diplomáticos de Israel, siempre han sido grandes aliados. Entonces nada, averiguamos un poquito más y después en reuniones posteriores el ministro de Salud de ese momento, Sánchez Cárdenas, ordenó el proceso de, vamos a decir, de certificación o equiparación. El señor Oren Sadif, quien es el CEO de la empresa, nos ha escrito
poniendo en contexto la situación para la adquisición de estas pruebas en vista del interés mostrado por la India, China, Brasil, México y del propio Estados Unidos, que pudieran crear una situación más difícil para la República Dominicana adquirir esos insumos si rápidamente no se colocan las órdenes para obtener esta nueva tecnología que estamos presentando hoy con el aval del Ministerio de Salud Pública. El doctor Sánchez Cárdenas quedó muy motivado por los resultados que tuvo la tecnología, pero lo prudente era no contratar siendo una entidad saliente. Entonces se inició el proceso nueva vez con las nuevas autoridades, que llevó su tiempo, de mostrarles todo lo que habíamos hecho, entenderlo, que ellos venían ya sabiéndolo porque en el periodo de transición y se interactuó mucho entre ambos y se hizo todo el proceso de validación, verificación de la data, y ahí fue donde se concluyó hacer una primera contratación que, por cierto, era de 2 millones de pruebas y al final se compraron una cantidad muy inferior por prudencia. Respecto al desembolso de más de $6 millones para la adquisición del TeraSystem, el exministro Sánchez Cárdenas es muy firme al especificar que él no compró las pruebas. Hicimos el estudio de la misma y su relación con el PCR, y en momentos en que carecíamos de pruebas suficientes. Nosotros solo emitimos la autorización de registro, no compramos. En el momento del estudio dimos una rueda de prensa informando los resultados del estudio comparativo y la aprobación que dábamos al método. Poco después nos enteramos que fue sometido a la consideración de la FDA. No sé los resultados, pero sí que estaba en estudio. ¿Cuál es el aval científico que tiene esta tecnología? I saw that you have studies in UM, in Miami, in New York, and Israel. What's the result of those studies? So first of all, for your first question about the scientific proofs for the fingerprint of the virus in terahertz. 2 weeks ago, there was starting to be publications of other scientific institutes that shows that the spike protein of the SARS-CoV-2, which is responsible for the COVID-19 disease, is presented his fingerprint in terahertz range. Yes, we are doing studies in the US. Now we are in a deployment of a machine after proof of concept in the Miami University. 3 machines are actually 2 days ago start to work in the university in Miami. We have done studies in India, not in New York. We've never been in New York. In Miami, yes. In Dominican Republic, in Chile, in Brazil, in Israel, in Abu Dhabi. De Stagno y Gabay aseguran que en República Dominicana se hicieron 2 de esos estudios, uno con financiación privada y otro con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, donde se recogió información de 1,000 personas distribuidas en 2 grupos, unos que tenían sintomatologías de coronavirus y otros asintomáticos. En la República Dominicana, en los informes preliminares que se hicieron de las pruebas de aliento, solamente se hizo una validación de casos de 114. 114 no es un peso muestral adecuado para tú poder decir que una técnica comparada con otra, que es el estándar de oro, es superior o es inferior. De igual modo, luego de analizar el estudio de salud pública y TeraGroup, el doctor Paulino concluyó lo siguiente. 1. La fundamentación de la técnica está basada en aplicaciones que no han sido validadas. 2. El diseño experimental está sesgado, por consiguiente los hallazgos no tienen fuerza interpretativa. Y 3. Las ondas hertzianas no sirven para determinar la presencia o no del virus, y menos de sus variantes. Se le realizó a cada uno de esos grupos una medición por PCR, que es la forma tradicional de hacer el diagnóstico de la presencia del coronavirus. Se les realizó además el estudio por esta técnica, y entonces los resultados que encontramos fue que la
La especificidad de este método comparado con el PCR fue del 95% y la sensibilidad del método fue del 89%. Sin embargo, en países como Costa Rica, donde otros representantes trataron de introducir la tecnología de TeraGroup, el permiso para realizar el estudio observacional para la detección de SARS-CoV-2 en aliento fue denegado, como constata en un documento de la Caja del Seguro Social, donde el Comité Ético Científico Central alega falta de documentación y por tratarse de una investigación con un patrocinador con fines comerciales. Esta prueba que vino acá a Costa Rica con un grupo que era israelí. ¿Sí? Intentó presentar un protocolo de investigación y en Costa Rica el comité de ética es como muy formal. Claro. Uno presenta el proyecto, pide el comité de ética que aclare ciertos puntos y después de eso se aclaran los puntos y después el comité avala o no el proyecto. Pasaron cosas muy extrañas, por ejemplo, las personas que venían con el estudio contactaron a un investigador aquí en Costa Rica y este señor presentó el estudio al comité de ética, pero los señores ya estaban en Costa Rica y ellos querían que al día siguiente el comité de ética les dijera que sí, y que sí, y además ya traían, digamos, la cantidad de pruebas o lo que fuera, y entonces había que desalmacenarlas para que no se perdieran, y alguien hizo algo, digamos, como para desalmacenarlas y se invirtió algo de dinero, pero obviamente el estudio era para realizar en la caja, era comparándolo con el PCR, que es la prueba estándar. Exactamente. Pero todo esto, pues como le digo, lleva un proceso. Entonces los señores estos dijeron que qué barbaridad, que en Costa Rica no habían sido lo suficientemente rápidos como para decir que sí, y que ellos cogían todas sus cosas y se iban para otro país. My question was the FDA approved this technology? No. Are there any other countries using it officially, like in airports, It will randomly be screening used people? in Brazil and in Chile. It will be used. Yes, it is not in use. Entonces llegaron a dos países, creo que fueron a Dominicana y a Chile. No sé qué pasó, yo sí más bien le pregunté al doctor Rodríguez que qué había pasado porque me interesaba nada más qué había pasado. Y el doctor Rodríguez me dijo que se habían hecho unas pruebas, pero que no había pasado por, digamos, el aval del comité de ética y que por lo tanto no había tampoco reporte de los resultados. Se necesita tener una validación, no solamente local, una validación en número de pruebas que confirmen que, igual que las pruebas que hay de detección, tenga una sensibilidad y especificidad muy similar para tú decir, voy a utilizarla para screening. Para screening principalmente necesito más sensibilidad que especificidad, porque lo que quiero es detectar. Y una vez detectado, bueno, pues voy a ver si específicamente es. Como esta prueba de aliento, normalmente lo que trabajan es con gases, es con lo que se produce a través de la respiración y que pueda ser captado a través de estos dispositivos. Realmente esta prueba no están tomando como referencia virus como tal, sino lo que se produce cuando tú tienes una infección a nivel del pulmón. La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, la DGMAPS, y el Consejo Nacional de Bioética, el CONABIOS, por donde pasan la mayoría de las tecnologías sanitarias, ¿ya registró esta tecnología? Vamos a ver, lo primero que tienen que entender lo que es la tecnología. Nosotros no somos una prueba tradicional de un método bioquímico, nosotros somos un método biofísico. Nosotros utilizamos espectrometría, lo que usamos es el soplido. Ese es un método que, al no ser invasivo, no requiere de un proceso tradicional. Todo esto que es experimental amerita sí pasar por una aprobación y por organismos regulatorios necesarios en cada país. Así
tú puedes ver en otros países qué sucedió con este tipo de pruebas cuando se llevaron para someter a la población a hacer determinados test. En muchos se le exigió que tuvieran que pasar por el consejo que conoce los estudios o evalúa las nuevas investigaciones, y esto en muchos lugares no se hizo exactamente porque tenía que pasar por esto. Nosotros quisimos, nosotros somos la única empresa que está haciendo hoy en día diagnósticos de forma masiva. Hicimos una validación con 1.800 individuos. Y tú te pones a ver cómo aquí está DigeMaps o cómo está el Estado autorizando las pruebas de PCR o las pruebas de antígenos o las pruebas que están trayendo. Agarran 30 individuos y los comparan con PCR y dependiendo del resultado, si tiene solo un 80%, le dan permiso. Pienso que en el fondo lo que ellos quieren es tener una gran cantidad de muestras, una gran cantidad de personas evaluadas para poder comparar y someter a organismos superiores internacionales que le puedan dar el aval. Sin eso no lo van a conseguir. Entonces, por eso están utilizando estos países donde los sistemas reglamentarios para este tipo de situaciones son débiles y por esa razón necesitan. Porque si no fuera así, ¿por qué se hacía en paralelo un hisopado nasofaríngeo cuando se hicieron las pruebas? Porque necesitan validar y necesitan muchas muestras para poder tener un peso específico y poder someter a la aprobación de organismos, por ejemplo, como la FDA. This is one of the complementation that I can bring to Dominican Republic. You know, it's that odd that a country like yours is actually a first adopter for a new technology that no one is using, and they actually willing the door in order to do the job. I think that's a unique advantage that you see here because of the collaboration we have with Horacio and his team. Obviamente nosotros hicimos un estudio avalado científicamente en términos de lo que fue el diseño técnico del estudio, donde teníamos ciego y doble ciego. El resultado de eso lo pueden ver publicado. Porque sí, lo necesitaría. Bueno, yo te lo voy a pedir permiso para entregártelo porque obviamente es un documento de salud pública. Nosotros hicimos el nuestro privado. Claro que sí, nosotros no solamente se hizo el salud pública, hizo su propio informe, sino que nosotros por nuestro lado contratamos una empresa, una persona que también hizo nuestro estudio privado. Entonces, en base a esa data, repito, la única empresa que ha hecho ese estudio somos nosotros. Nadie más aquí, de todas las pruebas que se están haciendo. Con financiamiento privado. Fue una combinación. Nosotros donamos parte de lo que fueron las pruebas. Okay. De acuerdo, tal vez por eso el embajador de Israel te dijo de la colaboración, porque para el estudio de validación sí hubo una donación de parte nuestra, donde nosotros pusimos las pruebas a disposición para hacer el cruce. Ok, eso quería que me aclarara, porque se habló en un principio, creo que en septiembre, de un estudio de colaboración entre Israel y República Dominicana. Entonces la gente se empezó a preguntar, un contrato que se les adjudicó de casi 400 millones de pesos, si es un estudio de colaboración, ¿por qué financiarlo con dinero del Estado? No se financió con dinero del Estado. Eso quería que me lo aclarara. Absolutamente imposible. Y esa fue la razón por la cual en Costa Rica el representante, que por cierto es hijo del expresidente de Costa Rica, ¿okay? No consiguió que se le aprobara. ¿Por qué? Porque lo que decían los costarricenses era, bueno, fines comerciales. Como tiene fines comerciales, nosotros no podemos entrar en ese estudio. Y por un tema burocrático, netamente, se perdieron la oportunidad de hacer lo que República Dominicana está haciendo, que es un método de screening mucho más económico, más accurate, más versátil. No es lo mismo sentarte que te metan un palito hasta que te llegue allá atrás. Es muy desagradable, es peligroso, se están haciendo mal las técnicas, porque es un tema muy especializado. Se contaminan, hay muchos elementos y es mucho más costosa la prueba que tú hacer en un soplido y con una máquina que podemos verla funcionar. En cuestión de un minuto tienes un resultado que puede dar hasta el 92% en la negatividad. Lo que pasa es que cuando usted tiene una prueba que es el estándar de oro, que es la PCR, usted tiene que compararla contra esa prueba, porque si no da la misma sensibilidad y la misma especificidad, usted está perdiendo el tiempo. Aunque sea rápida, aunque sea fácil, aunque sea todo más barata, si usted no detecta bien los casos, entonces mejor no haga nada. Aquí dicen que tenemos un 20% de positividad. Ok, ahora yo te pregunto. Si el proceso de infección, como él te explicaba,
del 0 al 5.º día, que es cuando es más contagioso el virus. La carga viral. El PCR no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque el ARN no ha salido del virus aún. El virus está entero esos primeros 5 días. Y tú te haces un PCR en ese periodo. ¿Cuál va a ser tu resultado? Negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Se hace una inversión muy grande en un método de diagnóstico donde el 80% al salirte negativo es prácticamente dinero tirado a la basura, porque el 80% de la gente te sale negativa. Podríamos tener resultados que se pudiesen estar alterados con personas que tienen síntomas, pero es simple y llanamente por mecánica, cuestiones mecánicas de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque una muestra que llega, que tiene la presencia del virus, cuando se hacen o se utilizan los cebadores específicos, va a salir positiva sí o sí, si está positiva. Por lo tanto, la teoría de que una prueba de PCR no sirve comparada con otras técnicas, sigue siendo la prueba de PCR el estándar de oro, que es como se le llama eso, para el diagnóstico. When you have variant with a different sequence of DNA, so the old PCR will not recognize it. You need to find out to do a study, to find a new sequence, to create your own primers, and then you can do a detection. That's the beauty when you have a spectral methods versus biological methods. Las pruebas de aliento no tienen, de hecho, en muchos estudios que se ha tratado de evaluar, ninguno recomiendan el uso de las pruebas de aliento como diagnóstico. Por lo tanto, queda de aquellos que hacen la manufactura del mismo hacer estudios más exhaustivos, publicarlos, comunicarlos, para que realmente nosotros podamos decir, mira, definitivamente, cuando tú comparas este porcentaje versus este porcentaje de casos, el 95% salió positivo en ambos y fue lo suficiente. Esos datos de sensibilidad son lo que nosotros utilizamos para poder validar que una prueba en realidad funciona o no. And when do you think the FDA, for example, is going to approve this method? First of all, I had a meeting with the FDA. I want to share with you the complication of such a method. Because you know, when you go to submit a medical diagnostic device, for example, in Europe or in the FDA, they actually put you in, it either be PCR or antigen. It's not open for other technologies. Así continuó Gabay relatando sobre la odisea de lograr una aprobación con la FDA y que en su reunión les preguntó cuál sería la manera correcta de presentarle su método, que consiste básicamente en descartar pacientes negativos de COVID de manera masiva. Do you know that they spent 2 weeks in order to have a decision whether we are complying with the EUA, the Emergency Act of the FDA, in order to authorize? And when you go to read what you need to submit in order to get an EUA, you need to have a study, 30 negative, 30 positive. You give the results of sensitivity and specificity and you get authorized. By the way, to date, it's not approved by the FDA. The EUA is authorized by the FDA, and the letter says you're allowed to do business, but please note everybody that we did not approve it. En Brasil, donde alegan que se está utilizando la tecnología de manera oficial, la documentación que aparece es una licencia para que Thera Group pueda comercializar productos sanitarios en la ciudad de Curitiba y un requerimiento a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, para la aprobación de las pruebas de aliento y cuyo permiso aún está pendiente. Al otro extremo del mundo, en Rumanía, se tiene una aprobación de registro para mercadear los dispositivos, donde el Ministerio de Salud especifica que dicho registro se realizó de conformidad con las declaraciones de los fabricantes y no es una aprobación o autorización de la autoridad competente. Algo similar sucede en Filipinas. ¿Usted cree que solo la República Dominicana está usando la tecnología ahora y no otros países? Sí, eso es un error. Primero, Israel lo está utilizando al interno del ejército israelí, número uno. El ejército israelí debe ser la máquina más completa que hay hoy en día en términos de tecnología, número uno. Número dos,
En Chile se está utilizando. En Chile, de hecho, se hizo el estudio con la Universidad de Concepción. Los resultados fueron fantásticos. Ahora, ¿qué pasa? Es un tema de quién va primero. República Dominicana fue la primera, después de Israel, que procedió a hacer un estudio y no entrar con los famosos temas de burocráticos que entorpecen, como el caso de Costa Rica. No tiene lógica que ante una pandemia, gente muriéndose, decidan decirle a un producto que no es invasivo, que no tiene ningún riesgo para nadie. No, porque si el Estado es el que tiene que poner parte de los estudios de los PCR, bueno, no te podemos dar la validación. Una cosa que ni el mismo Sánchez Cárdenas, quien gestionó la compra de la tecnología, entiende, es por qué si la prueba es tan precisa, solo se está utilizando en un 5% de los pasajeros que llegan en vuelos comerciales a los aeropuertos dominicanos. Y la data de estos resultados tampoco se incluye en el Boletín Epidemiológico Diario de Salud Pública. Porque realmente no tienen una base científica robusta para tú discriminar entre personas positivas y personas negativas. Esto es una tentativa de querer mostrar que el dispositivo funciona y que la prueba del aliento funciona. Que los resultados que tengamos en el aeropuerto son tan fantásticos. Mira, el valor político que representa para República Dominicana, o geopolítico, el tener hoy en día un sistema de screening de todo el que entra y demostrando que el problema de la infectividad está controlado en un aeropuerto, para tú vender este país como un país verde, es enorme. La iniciativa que hizo el gobierno, hay que aplaudirla en el mundo entero. Ya a mí me están llamando de todas partes del mundo, preguntando qué es lo que están haciendo. Era como que la mejor solución que teníamos a la vista en ese momento realmente, y ha sido exitoso desde el punto de vista del proceso de aplicación, porque no ha habido, los pasajeros se lo toman, no ha habido resistencia de parte de los pasajeros. Si alguien sale positivo en el aeropuerto, inmediatamente con su le hacen tecnología un PCR. le hacen un PCR para si alguien machar. sale negativo, se deja ir porque está negativo. Claro. Si alguien sale sospechoso, Salud Pública toma a la persona automáticamente según el protocolo que ellos me han enseñado, porque y le hacen un PCR. No se tiene el FDA aún, más que nada por una decisión de la empresa de no hacer una oportunidad con el estado de emergencia. Se está sometiendo el FDA para tenerlo definitivo y convertir esta tecnología en Estados Unidos en un método de diagnóstico nuevo, pero avalado por FDA, que sea barato, rápido, efectivo. En Europa ya se obtuvo el CE europeo, que eso fue uno de los logros de diciembre, el cual celebramos todos, porque también es un proceso burocrático difícil. Ya está iniciándose tanto en España, como en Austria, como en Austria, Spain, Romania. England we are starting, the Philippines we are starting. It will eventually. Independientemente de eso, Dominicana tuvo el valor de dar el primer paso ante una situación y creo que eso el día de mañana va a ser reconocido internacionalmente como las autoridades dominicanas de forma responsable tuvieron el valor de dar un primer paso y los resultados están ahí hoy en día. Tras un mes de indagaciones, más allá de unas cuantas notas de prensa y la mención en unos premios para emprendedores, no encontramos publicaciones científicas ni artículos académicos que avalen el TeraSystem. Tampoco otro país, aparte del nuestro, cuyo gobierno haya pagado y contratado la tecnología de manera oficial, siendo República Dominicana también una de las pocas naciones que aún no exige PCR en sus puertos de entrada, pues se sigue respaldando únicamente en un soplido de sus visitantes.